Hola, buenas tardes, espero que estén muy bien. Este video es para explicar algunos cambios en las indicaciones del proyecto de evaluación. Pues debido a lo del virus, yo entiendo que muchas de las cosas van a tener que cambiar porque sus clientes generalmente pues son instituciones educativas que ahorita están trabajando bajo la modalidad online o no están trabajando, dependiendo de cada uno de los casos. Será diferente dependiendo de cada uno de los equipos. Voy a decir así como cambios generales que la mayoría de los equipos va a tener que hacer ajustes. Les voy a pedir que por favor abran el documento para ir explicando por punto. Me voy a ir por los números romanos. El punto 1 es el del contexto institucional. Su cliente va a ser igual, no van a cambiar de cliente ya a estas alturas. El objetivo de la institución es el mismo, la misión de la institución es la misma, la filosofía es la misma. En el punto número 1, lo que van a cambiar es el objeto de estudio, si acaso no se acomoda por esta situación de que no van a poder realizar, por ejemplo, visitas para observar la práctica docente. Si su objeto de estudio se puede explorar con otros instrumentos diferentes, por ejemplo, el de la observación, se queda el objeto de estudio, o sea, no lo tienen que cambiar. Ahora bien, el punto 2, la justificación, es la necesidad de evaluar ese objeto en particular. Si hicieron un cambio en el punto 1, habrá que hacer algún ajuste en el punto 2 y qué alcance van a tener. Y en este punto 2 pueden mencionar que a la mitad del proyecto tuvo que hacerse un cambio debido a esta situación de que la gente tiene que trabajar desde casa. Pueden mencionar, esa es una limitante de este estudio, pero no por eso vamos a quedar mal con los clientes y vamos a dejar de hacer un buen trabajo. Entonces, sí es una limitante del estudio, sí hay que mencionarlo en el punto 2 romano, pero ese es el cambio que tendrían que hacer. Ahora bien, en el punto 3 romano que dice objetivo de evaluación, ¿qué se espera lograr con ese proceso de evaluación? ¿Cuál será el entregable final a los usuarios de esa información? Puede incluir la trascendencia que se espera. Ahora, en este punto, pues también va a cambiar. El entregable a lo mejor iba a ser una lista de retroalimentación para el profesor de acuerdo a las observaciones en el aula. O va a ser, si va a ser, por ejemplo, un cambio en la evaluación para los chicos de ingreso o para el ingreso de profesores, pues eso no va a cambiar mucho. Entonces, dependiendo de cada equipo y dependiendo de los ajustes que hayan hecho en el punto 1 y en el punto 2, en el número 3 es que van a tener que modificar o no el objetivo de la evaluación. Ojo, si su objetivo, como el de algunos equipos, era evaluar la práctica docente, pues no se puede evaluar la práctica docente si no hacemos observaciones. Entonces, si ustedes alcanzaron a hacer observaciones antes de esto de la epidemia, genial, úsenlo y sigan adelante. Si alcanzaron a hacer un par de observaciones, con eso está bien. Si nada más alcanzaron a hacer una observación o no alcanzaron a hacer observaciones, y si su objetivo era algo relacionado que tenga que evaluarse con el instrumento de observación, tendrán que forzosamente cambiar su objetivo de evaluación porque pues lógicamente entenderán que no tiene sentido hacer un estudio de una evaluación del trabajo docente cuando no podemos observar el mismo. En el punto 4, que es la metodología, hablamos de describir detalladamente el proceso que se lleva a cabo para elaborar la evaluación. El tipo y momento de evaluación. Entonces, ¿qué tipo de evaluación estoy usando? ¿Una evaluación cuantitativa o una evaluación cualitativa? No, pues estamos usando una evaluación cuantitativa por esto y esto. Se está usando, perdón, porque vamos a usar el impersonal todo el tiempo. O se está aplicando una evaluación cualitativa por esto y esto. Referencias, pueden usar referencias del curso o referencias de otras materias que hayan llevado o referencias que están online, que son muchísimas acerca del tipo de evaluación, que ya sea cuanti o ya sea quali. ¿En qué momento se realiza? Pues en el semestre de primavera, de enero a mayo, y particularmente cuándo se van a aplicar estos instrumentos. Por ejemplo, si ya los aplicaron en febrero, se aplica, acuérdense que siempre van a hablar en presente,
se aplica en febrero de tal a tal fecha, o febrero y marzo, o de enero, en la fecha en la que hayan aplicado sus instrumentos, es la que tienen que poner en este punto 4 de la metodología. También este punto 4 incluye las formas de evaluación que se aplican, la secuencia del proceso evaluativo, si se aplica algún modelo, se propone alguno. Entonces, se propone algún modelo, va a ser un modelo nuevo que ustedes van a implementar. ¿Se acuerdan que les decía que a veces podemos usar formatos que ya existen? Entonces, ¿sabes qué? Se usa este formato que es de la Secretaría de Educación Pública, o se usa este formato que es de la Universidad de Boston College. O sea, también no usen formatos ahora sí que chafitas, sino que mi recomendación sería que usen formatos de alguna universidad de prestigio o de la Secretaría de Educación Pública, dependiendo obviamente de su objeto de estudio. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía? Pueden tomar como base uno de estos formatos y hacerles algunas modificaciones. Bueno, esa parte precisamente se pone en la parte de metodología. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos haciendo el instrumento de cero, tenemos que darle crédito a alguien que ya hizo ese instrumento. Uno de los equipos, por ejemplo, está estudiando el proceso de contratación de profesores. Entonces, ya hay instrumentos de contratación, ya hay mecanismos de reclutamiento que están en línea y podemos poner cuáles van a usar. Otro de los equipos va a usar algunas pruebas estandarizadas, entonces se pone la prueba y se pone si se va a hacer algún ajuste o de qué manera se va a aplicar o en qué momento se va a aplicar. ¿Va? Ahora, en la metodología se pone también el referente de evaluación. Describir de dónde se obtiene el referente, que es lo que acabo de explicar justamente, para determinar el estado ideal del objeto de evaluar, una teoría, la SEP, el cliente. Entonces, por ejemplo, si tuvimos una entrevista con el director o la directora, que es nuestro, digamos, la cabeza del cliente, de la institución, y nos dicen, no, pues es que mi ideal es tener profesores que sean así y asado, o es que no tengo ideal. Bueno, tratar de, mediante la entrevista, que nos diga qué se espera, ¿no? ¿Qué espera de la práctica docente o qué espera del instrumento? Que ese es nuestro referente o el ideal que queremos lograr, que tenga los medios para conseguirlo gracias a nuestra evaluación o al trabajo que le estamos dando. ¿Qué componentes vamos a evaluar? Componentes, subcomponentes, indicadores. Si se acuerdan, podemos agrupar nuestro trabajo, nuestras variables por categorías, ¿no? Y luego subdividirlas, porque, por ejemplo, si yo digo comportamiento del niño es un componente que es muy amplio. Entonces, ¿qué subcomponentes? Motivación, atención, realización de ejercicios en clase, socialización. Entonces, y dentro de cada uno de estos puede haber otros subcomponentes dependiendo nuestro objeto de estudio, dependiendo qué tan objetivos queremos ser, qué tan precisos o específicos queremos ser. Y los indicadores, acuérdense que deben de ser algo medible, observable, cuantificable, para que nuestra evaluación pues sea ahora sí que lo más objetiva posible y que lo podamos medir de alguna manera. Ahora, en la metodología también se mencionan los instrumentos. ¿Qué tipo de instrumento elegimos? Entonces, aquí va a haber un cambio porque algunos equipos ya tenían, por ejemplo, esto de la observación. Si pudieron hacer las observaciones, insisto, genial, así déjenlo. Si no, lo van a cambiar. ¿Qué les voy a pedir? Que al menos piensen en usar dos tipos de instrumentos. Entonces, tenemos la ventaja de que gracias a la tecnología podemos hacer entrevistas o simplemente con llamada por teléfono, pero a mí se me hace mucho más padre algo así que estés viendo a la persona que vas a estar entrevistando, porque de ahí pueden surgir más preguntas, la plática se hace algo menos estructurada, menos rígida, y tienes un feedback, una retroalimentación inmediata de la conversación que estás tomando, ¿no? ¿Qué fuentes de información? Entonces, ¿por qué es, por ejemplo, si elegiste entrevista a profundidad?
por qué ese instrumento es bueno para tu estudio, para qué sirve la entrevista a profundidad. Si es, por ejemplo, un cuestionario, ¿qué tipo de cuestionario elegiste? ¿Un cuestionario abierto, un cuestionario cerrado? Porque cada uno de los instrumentos para recabar información tiene ciertos propósitos. Entonces, observación, pues ya de entrada algunos no lo van a poder hacer, pero ¿qué sí puedo aplicar? Pues puedo aplicar cuestionario, puedo cerrado o abierto, o puedo aplicar entrevista. Puedo entrevistar a profundidad si son poquitas las personas a las que voy a entrevistar, o puedo hacer entrevistas breves si tengo que entrevistar a muchas personas. Eso lo voy a determinar de acuerdo a mi objeto de estudio y de acuerdo a las posibilidades que tengo. Una ventaja que tenemos ahorita pues es que la mayoría de las personas que nos dedicamos a la educación estamos trabajando a distancia, entonces tenemos un poquito más de tiempo y de flexibilidad en horarios. En la parte 5 vas a incluir los instrumentos de evaluación. Como les dije, en clase, no me vas a incluir el instrumento lleno, sino el instrumento que vas a aplicar. Por ejemplo, la guía de preguntas, por ejemplo, tu cuestionario, y ahí es lo que vas a incluir en la parte 5 del trabajo. En la parte 4, como ya lo mencioné, va como la parte gruesa de la explicación, más a fundamentar en la parte 4 porque tu proyecto de evaluación tiene un sustento metodológico, o sea, ¿en qué te basaste? ¿En qué fuentes de información te basaste para decir, esto es un proyecto de evaluación? No me lo inventé, no me lo saqué de la manga, elegí este instrumento por esto, es el que más va con mi objeto de evaluación. O sea, esa es la parte como más robusta o más fuerte, la parte 4. La parte 5 simplemente vas a incluir los instrumentos que elaboraste o que adaptaste, y obviamente vas a citar en la referencia si lo basaste en algún instrumento ya existente, vas a poner eso, obviamente. Si es el DEMBAR, ¿verdad? Nomás incluir toda la prueba, simplemente vas a citar la referencia y de qué año es la prueba, etcétera, etcétera. La parte 6, que es el análisis de los resultados, como lo expliqué en clase, va a ser una información recopilada en gráficas y tablas que deberán estar organizadas de manera congruente. Decíamos que, por ejemplo, para el análisis cualitativo, el código abierto, que puedes explorar ahí la referencia, el código de análisis abierto, pues vas a categorizar la información que te contestaron, si se repiten, por ejemplo, las variables, si te están diciendo más o menos lo mismo o si no, o dependiendo, por ejemplo, los profesores opinan esto, pero los coordinadores opinan otro. Ahí va a ser bien rico la interpretación que tú des de los resultados que te arrojaron la aplicación del instrumento. O sea, digamos que si yo no soy tu profesora de evaluación y otra persona lee este trabajo, va a poder entender los hallazgos que encontraron. Siempre hablen en impersonal. Se refleja, se encuentra, se traduce busquen sinónimos. Google es una maravilla en ese sentido. Y siempre hablen en presente, para que no estemos cambiando de que se aplicó, se presentará. Entonces, para que tenga una congruencia en la redacción, siempre usamos el presente y siempre usamos el impersonal. Esto no es la primera persona, no es yo opino, opinamos. Cuiden mucho eso, denle una leída a su trabajo, porque son pequeños detallitos que hacen mucha diferencia. Y luego en la parte 7, pues ya es lo último, o casi lo último, que son las propuestas y recomendaciones en base a resultados. Líneas de acción sugeridas al cliente, ya sean acciones concretas, ya sea un instrumento que le ayudaste a remodelar o a rehacer o a rediseñar, o ya sea algo que propusieron ustedes como equipo, o una serie de recomendaciones. Traten de que eso sea pues algo muy atractivo para el cliente, que haya valido la pena, que te haya dado tanta información, y porque le vas ahora sí que a pagar con esas recomendaciones que le estás haciendo. Y la parte 7, que son las conclusiones, bueno, el trabajo realizado, las limitantes que tuviste, si tuviste obstáculos en el camino, los aprendizajes que obtuvieron, lo que pueden lograr respecto al estado inicial y al estado ideal que buscan con este instrumento de evaluación en términos de
de la empresa o del cliente que le están ayudando a ustedes, igual hablando en impersonal, hablando en presente, y qué tanto estos hallazgos que ustedes encontraron van con el objeto de estudio que tenían en mente cuando iniciaron el trabajo. Y pues de aprendizaje van a ser las conclusiones de aprendizaje. Cada miembro del equipo va a redactar un pedacito, ¿verdad? De qué aprendió, y ahí sí pues les voy a pedir hablar en primera persona. Entonces voy a dar un ejemplo, Regina, aprendí esto, es un párrafo de tu experiencia, tu aprendizaje personal, que yo creo que en este semestre en particular constituye todo un reto por la situación que estamos viviendo de trabajar desde casa. Y pues ya las referencias, emplear el formato APA para citas y referencias. A lo largo de tu trabajo tienes que estar citando, por ejemplo, el código de análisis, de dónde lo sacaste, el tipo de instrumento, el cuestionario, etcétera, ya sea con información, ¿verdad? O textos que tenemos ahí ya en las lecturas, en Blackboard del curso, o de otros que tú hayas encontrado que son interesantes y sobre todo pertinentes para tu objeto de estudio, que son útiles. Para esta segunda entrega es para el lunes 23 de marzo, pero lo voy a ampliar para el miércoles 25 de marzo. Las partes 4, 5 y 6. Sí, como yo creo que sí le van a tener que hacer algunos cambios a las primeras partes, por eso les estoy ampliando la fecha de entrega. Y entonces me puedes entregar todo, súbelo a la bandeja todo junto, porque pues va a estar muy loco que me entregues nada más las partes de la 4 a la 6, y luego como ya le cambiaste el objeto de estudio no voy a entender cuál es la secuencia. Entonces sí te voy a pedir por favor que me subas la primera y la segunda parte juntas para el miércoles 25 de marzo. Espero que este video haya sido de ayuda, y el lunes les voy a estar subiendo como indicaciones de cómo nos vamos a manejar y de cómo vamos a estarnos conectando y seguir aprendiendo en la clase. Gracias, y cualquier cosa no duden en enviarme un correo. Estoy a sus órdenes. Cuídense mucho.